la Iglesia y la mujer. La acomodación de la Iglesia al mundo, manifestada, como vimos en nuestro capítulo pasado, en la idolatrización de la juventud, es patente también en el apoyo al feminismo, planteado desde sus inicios como un sistema de emancipación e igualación integral de la mujer respecto al hombre. Sin embargo, por razones estrictamente dogmáticas, dicho apoyo no ha podido llegar hasta la igualdad en el sacerdocio, excluida desde siempre por la tradición, que es una fuente dogmática, y siendo esta exclusión de derecho divino positivo. El mensaje del Concilio a las mujeres del 8 de diciembre de 1965 había sido muy reservado sobre la cuestión de la promoción de la mujer, aunque aseguraba que ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. Esta vocación era descrita al modo tradicional como la guarda del hogar, el amor a las fuentes de la vida, el sentido de la cuna, etc. El mensaje exhortaba además: transmitid a vuestros hijos y a vuestras hijas las tradiciones de vuestros padres. Quedaban muy claros los méritos de la Iglesia, que está orgullosa de haber elevado y liberado a la mujer, de haber hecho resplandecer en el curso de los siglos, dentro de la diversidad de los caracteres, su innata igualdad con el hombre, como dice este mensaje en su número 2. El desarrollo posconciliar se salió en general de estos términos, alabando no ya la conservación de los valores tradicionales, sino los impulsos de emancipación y de igualdad. Como todos los demás principios de la fe y de las costumbres, la imposibilidad del sacerdocio de las mujeres fue firmemente confirmada por Pablo VI en la carta al primado anglicano, Observatore Romano, 21 de agosto de 1971. Pero a causa de dicha breviatio manus característica, como hemos dicho, de su pontificado, ver, declarar el error, pero no actuar en consecuencia como autoridad coercitiva, las reivindicaciones feministas no fueron contradichas ni contenidas eficazmente. El Tercer Congreso Mundial para el Apostolado de los Laicos, que se realizó en Roma en octubre del 67, entre otras instancias doctrinalmente erróneas y disimuladas por el Diario de la Santa Sede como constatación de facto del sentimiento de los laicos, formuló un voto para que un estudio doctrinal serio determine la situación de la mujer en el orden sacramental, como podemos leer en la edición del 21 de octubre de 1967 en el Observatore Romano. En Francia, una asociación llamada Juana de Arco persigue como objetivo el sacerdocio de las mujeres, mientras en los Estados Unidos subsiste y opera sin escándalo del episcopado una convención nacional de religiosas norteamericanas que exige la ordenación de mujeres. La osadía de este movimiento se hizo evidente, para estupefacción del mundo, con la ocasión de la visita del Papa Juan Pablo II a dicho país, cuando Sor Teresa Kane, presidenta de la convención, se enfrentó de improviso al sumo pontífice, reivindicando el derecho de la mujer al sacerdocio, e invitando a los cristianos a abandonar toda ayuda a la Iglesia mientras tal derecho no fuese reconocido. Podemos leerlo en la edición del número 544 de ISI, Informaciones Católicas Internacionales, 1979, página 41. También en la Conferencia Internacional de la Mujer, reunida en Copenhague, el obispo Cordés, delegado de la Santa Sede, declaró que la Iglesia Católica se alegra ahora de la sed de una vida plenamente humana y libre que está en el origen del gran movimiento de la liberación de la mujer.
dando a entender que después de 2000 años de cristianismo, esta vida plenamente humana le había sido negada demasiado a menudo, como dice textualmente. De hecho, sigue diciendo el obispo, todavía no puede decirse que la mujer es acogida como el Creador y Cristo la han querido, es decir, por sí misma como una persona humana plenamente responsable. Observatorio Romano, edición francesa, 12 de agosto de 1980. La tendencia feminista circula por la Iglesia, incluso con ostentaciones clamorosas, como la de la presidenta de la Juventud Católica de Baviera, que durante la visita del Papa Juan Pablo II renovó aquel gesto de la norteamericana. Dos rasgos del pensamiento innovador se dibujan claramente en el movimiento. Primero, la adopción del vocabulario propio del feminismo. Segundo, la denigración de la Iglesia histórica. Con ocasión de dirigirse a un vasto auditorio femenino, el Papa Juan Pablo II ha compartido la visión histórica propia del feminismo. Es triste ver cómo la mujer, dice el Papa, en el curso de los siglos ha sido tan humillada y maltratada. Observatorio Romano, 1 de mayo de 1979. Y puesto que estas palabras incluyen, también parece a los siglos cristianos, el Observatorio Romano del 4 de mayo intentaba hacer una distinción a la defensiva, atribuyendo a la incoherencia de los cristianos y no a la Iglesia las citadas injusticias y vejaciones contra la mujer. Pero este subterfugio no es válido, ya que en tiempos en los cuales toda la civilización estaba informada por el espíritu y las prescripciones de la Iglesia, no se puede quitar a ésta la responsabilidad de los acontecimientos. Me refiero a los acontecimientos en general de aquellos siglos. Sí puede quitársele, sin embargo, hoy, cuando la sociedad en su conjunto ha apostatado de la religión y la rechaza. Y es curioso que mientras se pretende disculpar a la Iglesia de las cosas malas del pasado, se la culpe de una crisis nacida precisamente de la defección del mundo moderno respecto a ella. Como sabemos, por la historia que siguió a este análisis de Romano Amerio, el Papa llega hasta el punto en el año 2000, justamente de hacer dentro del pedido de perdón una nueva incursión en esta visión histórica propia del feminismo. La verdad histórica impide secundar la denigración de la Iglesia histórica. Más bien nos obliga en verdad a refutarla. El primer gran movimiento femenino organizado fue en nuestro siglo la Acción Católica Femenina suscitada por el Papa Benedicto XV, quien en audiencia concedida en 1917 delineaba sus motivos y sus fines. Decía: las nuevas condiciones de los tiempos han alargado el campo de la actividad de la mujer. Un apostolado en medio del mundo ha sucedido para la mujer a aquella acción más íntima y restringida que ella desenvolvía antes entre las paredes domésticas. Frente a las civilizaciones antiguas que mantenían a la mujer en la abyección, mediante el despotismo masculino, la sagrada prostitución y el repudio casi ad libitum, solamente el cristianismo emancipó a la mujer de esas servidumbres execrables, santificando y haciendo inviolable el matrimonio, estableciendo la igualdad sobrenatural de hombre y mujer, enalteciendo a un tiempo la virginidad y el matrimonio, y en fin, cumbre inalcanzable para el hombre, coronando e incorporando a la especie humana por encima de sí misma, exaltando a la mujer, Madre de Dios. El derecho perpetuo e inviolable de la mujer en el matrimonio, derivado de la indisolubilidad, fue defendido por los romanos pontífices contra el despotismo masculino en ocasiones famosísimas.
No voy a negar que en las célebres causas del emperador Lotario de Felipe Augusto es memorable el grito de Ingeburga, mala Francia, Roma, Roma, de Enrique IV de Francia, o de Enrique VIII de Inglaterra, o de Napoleón. Junto a la principal razón religiosa de la indisolubilidad, imperasen de modo concurrente y subordinado aspectos políticos. Pero eran sólo con causas secundarias, siempre superadas por el principio firmísimo de la paridad de los sexos en el matrimonio. No hay en la historia ejemplo alguno, fuera de la Iglesia romana, de un sacerdocio alzándose con toda su fuerza moral en defensa del derecho de la mujer. Y por esto justamente este feminismo exacerbado, que llega a la denigración de la Iglesia histórica, no puede ser tolerado. Hay una parte de la variación acaecida en las costumbres y en la disposición del mundo moderno que, como necesaria conformación del principio católico a las mutables accidentalidades históricas, no puede no repercutir sobre la vida de la Iglesia. Toda variación en las circunstancias repercute siempre en las costumbres, en la mentalidad, en los ritos y en las manifestaciones exteriores de la Iglesia. Pero son solamente variaciones circunstanciales, es decir, de actos y de modos que circundan la esencia de la vida cristiana, que cambian precisamente para conservar lo idéntico y que no pueden perjudicarlo. Más arduo para discernir es en qué medida los cambios surgidos en un momento histórico dado atacan al principio y en qué medida lo amplían o lo desarrollan. Es oficio de la Iglesia preservar y a la vez desarrollar el principio, temperando el espíritu existencial de novedad con el espíritu esencial de conservación, como lo enseñaba el Papa Pablo VI, definiendo a la Iglesia como intransigente conservadora. Observatorio Romano, 23 de enero de 1972. No puede extirpar o desecar su raíz para implantarse en otra. También en el feminismo la cuestión estriba en el principio de dependencia, que se pretende debilitar, para así emancipar y desvincular lo que en la naturaleza y en la revelación está dado como dependiente y vinculado. El catolicismo rechaza toda dependencia de un hombre respecto a otro hombre. Profesa, sin embargo, la del hombre respecto a su propia esencia, es decir, una dependencia que excluye el principio de creatividad. Al ser las esencias en cuanto tales formas divinas increadas, y al ser en cuanto existencias participación de aquellas puestas en acto mediante la creación, en última instancia esta dependencia lo es respecto al ser primero. El hombre, consciente de ella y capaz de asumirla, realiza un acto de obediencia moral al ser divino. Justamente, el fondo del error del feminismo moderno consiste en que, desconociendo la peculiaridad de la criatura femenina, no se ha dedicado a reivindicar para la mujer lo que se encuentre como propio de ella mediante la contemplación de la naturaleza humana, sino aquello que parece pertenecer a la naturaleza humana considerando el varón. El feminismo se reduce por consiguiente a una imitación de lo masculino, perdiendo aquellos caracteres recogidos por la naturaleza humana a partir de la dualidad de los géneros. Bajo este aspecto, el feminismo es un caso evidente de abuso de la abstracción, origen del igualitarismo. Pretende desvestir a la persona de las características impresas por la naturaleza. En último análisis, no se trata de una exaltación de la mujer, sino de una obliteración de lo femenino y su reducción total a lo masculino. Su evolución última, como se está viendo, es la negación del matrimonio y de la familia, solemnizados por aquella dualidad,
La igualdad natural de los sexos no impide la peculiaridad de la mujer y mantiene su primordial destino hacia la vida interna de la familia y hacia funciones incomunicables al varón. La exhortación apostólica Familiaris Consortio del 15 de diciembre de 1981 del Papa Juan Pablo II, en la cual son reasumidas las orientaciones prescriptas por el Sínodo de Obispos para la Familia, dice en el número 23 que debe erradicarse la mentalidad por la cual se considera que la dignidad de la mujer deriva más del trabajo realizado fuera de la casa que del trabajo doméstico. Y en el número 25 declara que la sociedad debe estar ordenada, de modo que las mujeres y las madres se encuentren de hecho constreñidas a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir dignamente y prosperar, incluso aun cuando dediquen todas sus atenciones a la propia familia. El Papa recoge aquí el pensamiento al cual había hecho referencia en las oraciones por el Sínodo de Obispos sobre la familia. Es precisamente así, decía el Papa, es preciso que las familias de nuestro tiempo retornen a la condición inicial. E igualmente lo recoge Sor Teresa de Calcuta en una entrevista en el Giornale Nuovo del 29 de diciembre de 1980. Dice la madre: la mujer es el corazón de la familia. Y si hoy tenemos grandes problemas, se debe a que la mujer ya no está en el corazón de la familia, y cuando el niño vuelve a casa, ya no encuentra a su madre para recibirlo. Por tanto, el feminismo es en realidad un masculinismo que equivoca la dirección de su propio movimiento y no toma como modelo su prototipo propio, sino la masculinidad. Por ejemplo, cuando se habla de emancipación de la mujer respecto al hombre, no se entiende el respeto hacia ella por parte de él, obligándole a la fidelidad y a la castidad conyugal, sino su conducción hacia el libertinaje y las costumbres del hombre. Y en su forma más delirante, la reivindicación emancipadora lleva a ese igualitarismo contranatural no sólo hasta el repudio de una imaginaria inferioridad, sino también de las ventajas que la civilización reconoce al género femenino. Así llegan a ser rechazadas como indicio de disparidad las consideraciones prescriptas por la ley hacia las mujeres embarazadas o en período posparto, la prohibición de imponer a las mujeres trabajos pesados, las pensiones sociales a las viudas, ya que los viudos no las reciben, y en general cualquier protección especial hacia las madres de familia. Todo esto por la razón de que este reparto tradicional de las tareas y de los deberes entre hombre y mujer debilita a la mujer en el mercado del trabajo. La igualdad de los desiguales es contraria a la variedad del ser creado. Choca contra el principio de contradicción, pero se fundamenta en una situación de soberbia que rechaza el propio beneficio si procede de una disparidad que se considera humillante, cuando por el contrario es originalidad y riqueza. La pérdida de los verdaderos nombres de las cosas, el extravío doctrinal en el que nos encontramos, el circiterismo histórico o la generalizada tendencia a secundar el espíritu del siglo han producido también una suerte de teología feminista. Esta teología contradictoria hasta en el mismo vocablo referido al discurso en torno a Dios incluye al sujeto teologizante en el objeto teologizado y hace de la mujer la luz bajo la cual deben verse las cosas de la mujer.
En la teología auténtica, la mujer es vista bajo la luz de la revelación y en relación a Dios, que es su objeto formal. El diario de la Santa Sede no se libró tampoco de la teología feminista. No me refiero al intento de eliminar el concepto de paternidad del Padre Nuestro. Dicha tentativa deriva de una repugnancia hacia el género gramatical masculino, comúnmente privilegiado para expresar la excelencia a causa de análoga repugnancia. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha llegado a sustituir en la liturgia la voz hombre por la voz gente o personas. Me refiero explícitamente al Observatorio Romano del 1 de diciembre de 1978, donde, una vez más, se denigra a la Iglesia histórica, a la cual el feminismo contemporáneo habría revelado los valores femeninos después de 2 milenios, y donde el postulado de la mujer cristiana es configurado como la solicitud de ser considerada persona, y consiguientemente poder actuar como tal, como un ser que se realiza y que se expresa a sí mismo, dice textualmente. Esto se ha convertido en un lugar común, o más bien comunísimo. No hay discurso de sacerdotes o de laicos sobre la mujer en el que no se vuelva sobre la fórmula de que la mujer se ha convertido por fin en persona y sujeto. Por ejemplo, puede leerse en Easy, número 556 de 1980, en la página 42, muchos detalles sobre este tema. Evidentemente no siempre el pensamiento precede a la palabra, y por eso no siempre lo que se dice consigue también ser algo pensable. Que la Iglesia durante 2000 años haya honrado, catequizado, dado los sacramentos y hecho sujeto de derechos y de canonizaciones a seres a quienes negaba el ser persona, resulta un simple compuesto de palabras, del que si algo es posible descifrar, es la ignorancia de la autora en torno a lo que es ser persona, lo que es la libertad, lo que es el fin del cristiano y lo que es la Iglesia. Más temerario aún es el intento de una monja de introducir el género femenino en la Santísima Trinidad, convirtiendo al Espíritu Santo en una Espíritu Santa. Seminario y Teología, abril 1979. La ignorancia histórica anima a la autora hasta la insolencia, llamando extrañísima anomalía y descomunal equivocación a la teoría trinitaria de la teología católica, al no haberse dado cuenta de que la tercera persona de la Santísima Trinidad es una Espíritu Santa. La voz hebraica traducida al griego como con un neutro y al latín con un masculino sería en realidad femenina, y el Espíritu Santo de nuestra Vulgata sería un Dios Madre, una Espíritu Santa. Conviene hacer notar que esta teología feminista en el seno del catolicismo es uno de los puntos en los que se intenta la aproximación con los no católicos. En el documento final de la Asamblea del Consejo Ecuménico de las Iglesias de 1983 en Vancouver, se recogen propuestas no solo en favor del sacerdocio de las mujeres, sino para que se defina como Dios Madre al Espíritu Santo. Desde una óptica histórica, sólo la ignorancia puede encontrar nueva esta extravagancia de la Espíritu Santa. Se encuentra ya recogida por Agobardo, y la profesaban los herejes llamados obscenos, que hacían mujer a la tercera persona y la adoraban encarnada en Guillermina Bohema. Desde una óptica teórica causan pavor las monstruosidades lógicas y biológicas originadas por esta tremenda extravagancia, que se ve plasmada inclusive en el himno oficial del Congreso Eucarístico de este año 2004 en la Argentina, donde se habla de un Dios Padre y Madre. Como vemos, no hay nada nuevo bajo el sol.
Pero veamos estas monstruosidades lógicas y biológicas que se originan por esta extravagancia de llamarle a Dios Padre y Madre, en el caso específico del Espíritu Santo, como Espíritu Santa. San Mateo 1:18. Vemos, la Santísima Virgen sería cubierta por la sombra de un ente de género femenino. De ese modo Jesús nacería de dos mujeres. Y si la tercera persona es la madre, como procede del Hijo, se tendría el absurdo de una madre originada por su Hijo. Como se ve por estos argumentos teológicos de la monja, no escribir es para ella mucho más difícil que escribir. Conviene además señalar que la introducción de la mujer en la Santísima Trinidad habría encontrado ocasión que no se dio, y creído encontrar sufragio en un discurso del Papa Luciani, Juan Pablo I, quien en torno a un pasaje de Isaías había afirmado que Dios es madre. Como decíamos, está también tomado ahora actualmente en este himno del Congreso Eucarístico. Pero aquel pasaje habla de Isaías sobre la misericordia divina y dice que Dios es como una madre, o más bien que es madre, porque ¿puede acaso la mujer olvidarse del niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Y aun cuando ella pudiera olvidarle, yo no me olvidaría de ti. Isaías 49:15. Se trata de una figura poética bellísima, que no supone la existencia de feminidad en Dios, sino de una ilimitada misericordia divina, sobre la cual Juan Pablo II escribió después la encíclica Dives in Misericordia. Giovanni Testori, un literato convertido que no ha abandonado el vicio de amplificarlo todo y llegar al extremo de causar escándalo, llegó a escribir que la Virgen ha entrado en la Trinidad. En conclusión, es evidente que la teología feminista confunde los atributos ad intra con los atributos ad extra, y asigna a la Trinidad un carácter sexual propio solo del orden creado, el cual, transportado al orden trinitario, da lugar a conclusiones meramente equívocas. La igualación de la mujer al hombre, introducida hasta en la Trinidad, es menos aceptable que la superioridad afirmada por los jacobinos. Estos la deducían del relato del Génesis, donde la mujer es creada después del hombre por ser una criatura más perfecta, que supone un grado de actividad creativa más avanzada. Pero todo feminismo choca contra el orden natural, el cual diferencia los dos géneros y no los subordina unilateralmente, sino recíprocamente. Esta distinción armónica no es, como algunos biólogos se atreven a sostener, un efecto puramente social que desaparecería o que se invertiría al desaparecer o invertirse las tendencias sociales. Sin esa diferenciación, la naturaleza no estaría completa, porque ha sido arquetípicamente ideada en dicha dualidad. El sentido de la soledad de Adán es el sentido profundo del propio ser, que apela a la totalidad. No voy a internarme en el aspecto metafísico de la dualidad sexual, dualidad ordenada a la unidad, ni necesito evocar el mito del andrógino, intuición de la unión conyugal. Me bastará recordar que al estar los sexos coordinados uno con otro, esa subordinación innegablemente natural en el acto conyugal, que en el acto unitivo el hombre es principio activo y la mujer pasivo, me parece una verdad reconocida desde los antiguos y que no puede ser desconocible por los modernos. El fiasco en la experiencia erótica existe solo del lado del hombre, porque solo el hombre tiene parte activa en la consumación carnal. Como decíamos, esa subordinación innegablemente natural en el acto conyugal no supone que la identidad en el fin, la procreación o la donación personal, da igual ahora, suponga entre los dos una igualdad absoluta. Del mismo modo, esa subordinación no supone que las funciones naturalmente diferenciadas de los dos respecto a las consecuencias y al efecto de tal acto unitivo
sean moral y socialmente de igual valor. La doctrina de la inferioridad de la mujer como macho castrado no es doctrina católica, pero sí lo es la coordinación de los dos desiguales en una unidad igualadora. Y en la unidad de los desiguales son innegables tanto la subordinación fisiológica de la mujer como su prioridad psicológica en el sentido inverso del orden de la atracción, pues el polen de la seducción no lo liba el hombre, sino la mujer, y si el hombre es activo en el congresus conyugal, lo es después de ser subyugado por la solicitación en la fase de agresus. Por esta reciprocidad de subordinaciones, pierde todo sentido la antigua controversia frecuente en la literatura en torno a la mayor fuerza amatoria de uno u otro sexo. Se convierten en puras anécdotas el caso de Mesalina, el caso contrapuesto del mitólogo Hércules y el famoso decreto de la reina de Aragón. Lo que haya de verdad en estos hechos reflejaría solamente predisposiciones individuales, que no alteran esa reciprocidad de influencias a que hemos hecho referencia. La primacía de la mujer se actúa de modo peculiar en el ámbito estrictamente doméstico, y el Papa Juan Pablo II se ha distanciado explícitamente de las visiones innovadoras en el importante documento promulgado en 1983 como Carta de los Derechos de la Familia. Allí el Papa enseña que el lugar natural donde se expresa la persona de la mujer es la familia, y también que su misión es la educación de los hijos. El trabajo fuera de casa es un desorden que debe corregirse. El artículo 10 sobre la remuneración del trabajo establece que debería ser tal que no obligue a las madres a trabajar fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los hijos. Y al pedir oraciones para el sínodo de obispos sobre la familia, el pontífice parece auspiciar una restauración del orden familiar antiguo. Pero la enseñanza papal fue pronto abiertamente contradicha por el Congreso de las Mujeres Católicas al proclamar la tesis innovadora. Observatore Romano, 1 de abril de 1984. La conclusión fue esta: ninguna mujer considera positivo renunciar a la experiencia del trabajo fuera de casa, ni ninguna se plantea ser ama de casa durante toda la vida. Como vemos, el estado de rebelión es total y absoluto. Y cuando el Papa habla en consonancia con la tradición y con Pedro, y por supuesto con nuestro Señor, es inmediatamente rechazado. Como vemos, el estado de desobediencia es total, al igual que el estado de rebelión. En sentido religioso, tanto la igualdad como la subordinación de los dos géneros pertenecen al orden sobrenatural. Según el relato del Génesis 2:21-2, aludido por San Pablo en 1 Corintios 11:8, la mujer fue extraída del hombre para apartarle de la experiencia de la soledad, de modo que al despertar del sueño enviado por Dios, se encontró siendo hombre y mujer. La mujer es por consiguiente secundaria al hombre en la línea de la creación. Está sujeta al hombre, pero no porque el hombre sea el fin de la mujer. El fin de ambos es idéntico y superior a ambos. San Pablo dice con firmeza que respecto al fin no hay varón ni mujer. Gálatas 3:28. Como no hay judío ni gentil, libre ni esclavo. No es que no existan esas cualidades con sus diferencias, sino que todos los bautizados están ahora revestidos del mismo Cristo, y en cuanto tales no puede existir entre ellos diferencia alguna. No hay en el orden de la gracia acepción o excepción de personas. Todos son hechos miembros de Cristo e informados
de una unidad de vida. Sin embargo, San Pablo prescribe la subordinación de la mujer, retomando así la ordenación primitiva del Génesis. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18, donde el verbo del original está quizá peor traducido con un predicado nominal que con uno verbal reflexivo, porque el sentido más cercano al griego es someteos por vosotras mismas. Por otra parte, no se puede olvidar cuando en Efesios 5:21 dice San Pablo que los cónyuges están recíprocamente subordinados, como propiamente advierte Juan Pablo II en el discurso del 13 de agosto de 1982. Someteos por vosotras mismas. Y es notable que el texto indique también modo y límite de la sujeción, que ha de ser indómino, es decir, en el Señor. Ha de tener por norma la servidumbre debida a Dios, que es servidumbre liberadora. Y si indómino se enlaza con subditaes tote, estad subordinadas, someteos por vosotras mismas, someteos, entonces está indicada la razón suprema de la sujeción al marido, que ciertamente no es el marido, sino el primer principio de toda obediencia. La libertad cristiana no es liberación de todo orden y subordinación, sino elección del orden al que se somete. Y como explica Efesios 5:22, esta sujeción al marido es una sujeción al Señor. Decisivo es a este propósito Efesios 5:24, donde la sujeción de la mujer al marido está ejemplarizada sobre la de la Iglesia a Cristo. Así como la Iglesia se sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Es difícil reducir la subordinación de la mujer al hombre a contingencias puramente históricas, como suele hacerse, siguiendo esquemas de historiografía marxista, con toda cuestión e institución católica que desagrada al siglo. No solamente tiene su origen en la legislación divina de los inicios de la humanidad, ni solo se funda en la diversidad de la naturaleza de los dos sexos, uno marcado por el sello de las virtudes de gobierno y movido por el instinto de la procreación, y otro marcado por el sello de la dirigibilidad y de la adhesión al marido. También la recalca la revelación en el texto de 1 Corintios 11:3, en el cual el carácter no servil de la sujeción está asegurado por una gradación de entidades teológicas, diciendo el apóstol que ésta sucede porque la cabeza de todo varón es Cristo, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. La subordinación se encuentra esculpida en la naturaleza, no contemplándola en su abstracción genérica, sino reconociéndola con la impronta de los dos sexos. Negar su consistencia es, una vez más, efecto de una abstracción viciosa y mentirosa, que después de haber desvestido a los seres de sus notas especificantes e individuantes, se encuentra delante de una esencia genérica y la toma como si fuese una realidad. En verdad lo es, pero no con esa forma abstracta, sino con la forma individual y concreta. Se podrá oponer que históricamente la posición de la mujer en la Iglesia fue a veces de subordinación, más de sierva que de socio. Se podrán así aducir algunos juicios envilecedores de padres de la Iglesia, sobre todo de la Iglesia griega, y algunas supuestas discriminaciones litúrgicas. Entre las primeras está el célebre pasaje de Clemente de Alejandría, en Pedagogus 2. Toda mujer debería morir de vergüenza ante el pensamiento de ser mujer. Entre las segundas no se puede incluir la exclusión del sacerdocio, porque es de derecho divino positivo. Una de las discriminaciones más visibles y notorias era la exclusión de las mujeres del presbiterio, que duró hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, pero que no puede considerarse como una discriminación debida al sexo, ya que fue mantenida por San Carlos, por ejemplo, incluso respecto a los soberanos.
expresaba la contraposición entre sacerdotes y laicos, no entre hombres y mujeres. Discriminaciones ciertamente concernientes al sexo son, sin embargo, las que en siglos lejanos gravaban más a la mujer que al hombre en la penitencia impuesta por el mismo pecado, y la que alejaba a la mujer de la Eucaristía en determinados ciclos. Pero algunas de estas discriminaciones están conectadas con la idea, acogida también en el Viejo Testamento, de la impureza producida por ciertos hechos fisiológicos a los que se consideraba inseparables de una impureza moral, en la cual, por otra parte, están en cierto caso unidos hombre y mujer. Para hacer un juicio de esta presunta inferioridad de la mujer en la Iglesia, conviene tener presentes dos consideraciones. La primera es que la desigualdad natural de la que hablamos puede motivar un distinto reconocimiento de derechos que competen a los dos, y esto sin daño alguno de esa superior igualdad, tan claramente exaltada por el mismo Clemente de Alejandría. No hay más que una única e idéntica fe para hombre y mujer, dice. Existe para ambos una única iglesia, una única modestia, un único pudor. Iguales son los alimentos, el matrimonio, la respiración, la vista, el oído, el conocimiento, la esperanza, la obediencia, el amor, la gracia, la salvación, la virtud. Pedagogus 1:10. Los derechos particulares de todo sujeto no derivan de su esencia abstracta, como sí lo hacen los comunes, sino de la esencia concretada y circunstanciada existencialmente, es decir, de los hechos. Conviene además considerar la historicidad de la Iglesia y su perfeccionamiento, tanto en cuanto a las cosas que creer como en cuanto a lo agible. Si bien la ortodoxia y la ortopraxis son inmutablemente otorgadas desde el principio, se determinan, explican y especifican en una multitud de aplicaciones que forman un proceso temporal. En cuanto a la ortodoxia, por ejemplo, es manifiesto que la noción clara y plena de la dignidad y pureza de la Santísima Virgen María es posterior a la noción indistinta y perfecta que de ella tuvo la Iglesia primitiva y a la que tuvieron los mismos apóstoles. Y paso por alto hablar del dogma de la gracia, de la infalibilidad pontificia, de la Asunción y de tantos otros puntos de fe que la Iglesia del siglo XX posee en forma mucho más explícita y distinta que la Iglesia antigua. Y lo que ocurre con la ortodoxia ocurre también con la ortopraxis. La Iglesia Católica siempre ha mantenido el principio de la igualdad axiológica y teleológica de los dos géneros, gracias a la cual la distancia natural, no la causada por la corrupción y la concupiscencia, y la conveniente subordinación se resuelven en igualdad. Este es el elemento inamovible de la doctrina, pero las consecuencias de las que el principio está preñado salen a la luz por efecto de un desarrollo histórico de la inteligencia. Y las deducciones que se deben derivar fluyen poco a poco a través de retrasos y desviaciones, y máxime si son deducciones remotas, tanto más difíciles de encontrar cuanto más alto era el principio. Por ejemplo, la esclavitud queda superada por la absoluta igualdad del destino moral y por la filiación espiritual de los cristianos, incluso aunque la esclavitud se mantuviese en las leyes civiles. Pero la exigencia inmanente de esa igualdad requiere que desaparezca, y de hecho, la religión retiró poco a poco la esclavitud hasta su subsistencia únicamente en las leyes civiles.
La opinión sobre la abyección y el envilecimiento de la mujer por obra de la religión se ha convertido en lugar común en las publicaciones innovadoras y es ampliamente compartida por quien concede sin pruebas históricas o filosóficas que la mujer ha tenido en los siglos pasados un estatus de objeto, que ha sido privada de la personalidad y además tiene la culpa de ello, por no haber reflexionado sobre su propia servidumbre y haberla aceptado. Simplemente se puede ver y consultar el cuaderno sobre la condición femenina de Vita e Pensiero de mayo-agosto del 75. Este supuesto es profesado desde las primeras páginas y además su tratamiento está embebido de freudismo, marxismo e historicismo. Se cita a autores heterodoxos, se olvida toda la tradición católica, se ignora a San Agustín y a Santo Tomás. También el lenguaje es extravagante a causa de circiterismos de toda clase. También se puede ver el Observatorio Romano del 4 de mayo del 79, donde concede que la mujer fue en el pasado universalmente maltratada. De este modo, lo que era un lugar común verdadero, que el cristianismo fue el que elevó a la mujer, cede ante un lugar común falso, que el cristianismo envileció a la mujer. La verdad es que aquí, como en muchas otras partes del pensamiento contemporáneo, se ha utilizado una sinécdoque historiográfica, aislando una parte y tomándola como el todo. Esto significa la sinécdoque. Hay tiempos en el ciclo histórico de la Iglesia en los que, oscureciéndose los principios, se duda también de las deducciones lógicas que deben extraerse de ellos. Entonces, la praxis en primer lugar, y después en menor grado la teoría, caen en deducciones ilegítimas que el principio rechaza y condena. Pero al principio hay que pedirle cuentas de sus consecuencias legítimas, no de las que las pasiones del hombre extraen arbitrariamente. Ahora bien, los siglos en los que más importancia tuvo la religión son igualmente los siglos en los que la dignidad de la mujer fue reconocida y en los que su influencia sobre el mundo se desplegó más ampliamente. Hablemos ahora de la elevación de la mujer en el catolicismo y podremos sacar conclusiones a propósito de esto. Paso por alto las santas mujeres, a las que en sus cartas San Pablo presta nominalmente tantos honores. También paso por alto la preeminencia de la Magdalena en el anuncio de la resurrección. No entro en un discurso que sería casi infinito, el del orden de las vírgenes y de las viudas dentro de la comunidad eclesial, en un orden cuya elevación moral y religiosa celebran con escritos a propósito todos los santos padres, desde Tertuliano a San Agustín. El discurso, aparte de infinito, resultaría difícil, porque la mentalidad moderna no tiene alas para elevarse a ese punto de vista en el que se aprecia lo estimable y se admira la exquisitez de la virtud. Mencionaré, sin embargo, el importante papel que tuvieron en la evolución del mundo cristiano en Oriente y Occidente mujeres virtuosas en el trono imperial, como Helena o Teodora II. Más tarde, en tiempos en que se redujo la barbarie a la mansedumbre y a la civilización, mujeres como Teodolinda, Clotilde o Radegunda tuvieron más influencia que ninguna mujer de la modernidad. Conviene recordar que hubo mujeres que tuvieron relevancia e influjo en la vida de Atenas, y que Epicuro admitió a mujeres a su escuela. Pero la cosa causaba estupor, y todavía 3 siglos después, Cicerón, aludiendo a los escritos de Leoncium, discípula de Epicuro, escribía: Leoncium verdaderamente no sabía lo que hacía.
Este hecho no impide la generalizada abyección de la mujer en las sociedades paganas, que fue denunciada por todos los santos padres. El perfeccionamiento de la mujer llegó a un grado singular en los monasterios de Francia y Alemania, tanto en el orden de la cultura intelectual como en el regimiento de la comunidad. Durante el florecimiento carolingio, el primer tratado de pedagogía lo escribió una mujer, Duoda, no un hombre. Más tarde, en los grandes monasterios donde germinaron todas las formas de la civilización, también por obras de mujeres, llegó la cultura a una alta perfección. Eloísa, en el siglo XIII, abadesa del Espíritu Santo, enseña a sus monjas griego y hebreo, renovando la didascalia de San Jerónimo en Roma y Belén. Hildegarda, en el siglo XII, abadesa de Bingen, escribe de historia natural y de medicina. Roswitha, abadesa de Gandersheim, compone comedias latinas y las hace representar. Son pruebas de una elevación paritaria de la mujer en modo alguno esporádica. Especial atención merece la participación de la mujer en las asambleas medievales, donde tuvieron gran parte en la promoción de la dulcificación de las hostilidades guerreras y en la introducción de las treguas de Dios. Hasta qué punto estuviese avanzada la igualación, sobresale en modo singular en el hecho de que en los monasterios gemelos de hombres y mujeres, más de una vez el regimiento unitario de la comunidad estaba confiado a mujeres. Al igual que los hombres en los monasterios, las abadesas ejercían una jurisdicción casi episcopal, la totalidad del legítimo gobierno espiritual y temporal en el propio territorio. Aunque vinculado a título censitario, como estaba vinculado el de los hombres hasta nuestro siglo, la participación de las mujeres en las asambleas de comunes, únicas asambleas populares del pasado, estando gobernados los grandes asuntos nacionales solo por los soberanos, no fue rara hasta el siglo XIX. Solo el envilecimiento de la condición femenina, causado por el advenimiento de la economía utilitaria e industrial y por la concomitante descristianización de las masas, pudo traer consigo la reducción de la participación política de la mujer. Pero conviene recordar que las mujeres tenían derecho de sufragio en las comunidades municipales de Austria, en Suiza e incluso en las legaciones pontificias. La exaltación más grande con la que se enalteció a la mujer en la Edad Media cristiana tuvo lugar con la poesía cortés, a la que hace referencia la obra teórica de Andrea Capellano. La poesía cortés reflejó todo un complejo de sentimientos y de costumbres fundados sobre la delicadeza del pensamiento, el respeto y la fidelidad. El amor cortés se extravió tal vez en forma de dilección desencarnada u opuestamente de la opuesta pasión erótica, pero en su conjunto es una prueba del alto sentimiento que genera en la civilización medieval la contemplación de lo femenino. Una cumbre aún más alta alcanzó el motivo de la mujer angelical en la escuela poética siciliana y en el dulce Stil Nuovo. La Divina Comedia exalta lo femenino en la Virgen María y en Beatriz, y a las benditas mujeres del preludio como trámite excelso de la elevación espiritual del hombre y virtud que le otorga la salvación. Si no se ignora el valor de la poesía en aquellos siglos, es imposible desconocer la dignificación y magnificación de la mujer llevada a cabo por la religión. Es cierto que la separación del amor respecto de la relación personal y el matrimonio, determinada por la exaltación de lo femenino en sí mismo, inclinaba a la desviación neoplatónica, incompatible con el realismo cristiano, pero el fenómeno atestigua irrefragablemente que el catolicismo se mantuvo fiel a una doble verdad, adulterada por el moderno feminismo, que la mujer es axiológica y teleológicamente igual al hombre.
pero que a la vez es desigual, debiendo vivir esa igualdad axiológica según su propia diversidad. Una nueva prueba de la paridad que el catolicismo reconoce entre los dos sexos se obtiene del influjo que sobre el gobierno de la Iglesia, sobre las orientaciones religiosas y sobre los momentos de renovación y de reforma ejercitaron mujeres de elevado intelecto y de vehemente inspiración mística. Basta acudir a los nombres de Santa Catalina de Siena, Santa Juana de Arco, Santa Catalina de Génova, Santa Teresa de Ávila, para conseguir una demostración más que suficiente de esta prestancia de lo femenino en la Iglesia. Se olvida a las muchísimas mujeres de gran temple activo que fundaron órdenes y compañías religiosas, o que simplemente indujeron a los romanos pontífices a empresas de importancia universal, como en el siglo pasado Mademoiselle Tamisier, que promovió con Pío IX los congresos eucarísticos. Y no mencionamos a tantas mujeres honradas por la Iglesia con la canonización, ni a aquellas a quienes adornó incluso con el título de doctor de la Iglesia, como ha sucedido con Santa Catalina de Siena y con las dos Teresas. Afín a la desviación sobre la naturaleza de la mujer es la desviación acerca de los actos de la sexualidad. Para formar un juicio recto conviene advertir que en todo género del obrar humano, pero especialmente en las costumbres, aun siendo importante la frecuencia mayor o menor de los hechos, sin tal frecuencia no hay costumbre, importa primariamente lo que los hechos son en la mentalidad, es decir, el modo con el cual la conciencia pública los juzga. En cuanto a la frecuencia, nadie niega que el impudor está hoy más extendido que nunca. Cuando los excesos eran fenómenos de ciertas capas restringidas, y cosa aún más importante, cuando se procuraba esconder estos excesos sin ostentarlos. Hoy se han convertido en el rostro de nuestras ciudades. Se puede decir que el pudor fue la característica general de los siglos pasados, mientras que el impudor lo es del nuestro. Y basta recorrer los tratados de amor, los libros para la educación de mujeres, las disposiciones civiles y canónicas y la praxis de la confesión para tener certeza de ello. Por el contrario, hoy las intimidades carecen del antiguo velo purpúreo del pudor y son propaladas, ostentadas y comunicadas hasta en las portadas de los periódicos de los que se alimenta la gente. Los espectáculos, y sobre todo el cine, tienen como tema de elección las cosas del sexo y la estética, que les da un apoyo teórico. Llega a establecer que la prevaricación del límite moral es una condición del arte. De aquí se sigue una progresión puramente mecánica e in infinitum de la obscenidad, de la simple fornicación al adulterio, del adulterio a la sodomía, de la sodomía al incesto, del incesto al incesto sodomítico, a la bestialidad, a la coprofagia, etc. El hecho comprobado del coito público, para encontrar el cual hay que remontarse hasta los cínicos, y que San Agustín juzgaba imposible incluso por razones fisiológicas, es quizá la prueba suprema de la realidad de la lujuria contemporánea, a no ser que se vea superada por las muestras internacionales de objetos eróticos, como las famosas en los Países Bajos, o la muestra internacional de arte pornográfico, que fue inaugurada, por ejemplo, en Hamburgo, por el propio ministro de Cultura. La Iglesia asumió pronto una conducta indulgente hacia la lujuria cinematográfica. Suprimió de su propia prensa la indicación de los espectáculos que debían evitarse. Justificó la supresión sosteniendo que la moral actual es distinta del moralismo gazmoño, en que no pocas veces se cayó en el pasado. Premió, incluso, obras cinematográficas de estrepitosa impureza. Y presentó la nueva actitud indulgente
como un homenaje a la madurez del hombre moderno. Pero como dijimos, por encima de los hechos prevalece el significado que tienen en la mentalidad de los hombres y las persuasiones profundas y tácitas por las que se mueven los juicios. Conviene, por tanto, que nos adentremos un poco en el fenómeno del pudor para demostrar cómo también la actual decadencia de las costumbres procede de la negación de las naturalezas y de las esencias. Lejos de ser un fenómeno social temporal y en vías de desaparecer, reducible a la psicología y a la sociología como hacen los modernos, el pudor es un fenómeno que alcanza a la base metafísica del hombre y que debe ser estudiado en antropología y en teología. El pudor es una especie del género de la vergüenza. Es la vergüenza en torno a las cosas sexuales. La vergüenza ingénere es el sentimiento que acompaña a la percepción de un defecto. Y como el defecto puede estar en la naturaleza o en la persona, existe una vergüenza natural y una vergüenza moral. La naturaleza se avergüenza de sus propios defectos, porque toda naturaleza quiere estar a la altura de la idea que tiene de sí misma. Y si por fallo congénito o sobrevenido está en disonancia con ella, advierte el defecto y esa advertencia va acompañada de un sentimiento de vergüenza. Puesto que no se da naturaleza real sino en un individuo, y por consiguiente tampoco naturaleza defectuosa, sino es en un individuo defectuoso, la vergüenza de aquella se convierte en vergüenza de éste. Se objetará que el individuo no es culpable y que no puede avergonzarse de los defectos de su naturaleza. Sí, la objeción es superficial. No importa que el individuo no sea culpable de los defectos de la naturaleza. La naturaleza se avergüenza de su propio defecto en el individuo. Los hechos más comunes de la vida lo prueban. Nadie que esté en sus cabales presume o le resulta indiferente ser jorobado, lisiado o tuerto. Nadie considera esos defectos como normales en el hombre o en sí mismo como individuo. Y no basta observar que estos defectos están en el individuo sin culpa suya para negar que el individuo sea defectuoso y evitar la vergüenza que la naturaleza padece por ello. Por este motivo, resulta notable el dolor y la vergüenza experimentada por el hombre a causa de su propia mortalidad, defecto radical de la naturaleza humana. Ese sentimiento oscura o claramente experimentado se extiende de la mortalidad a la enfermedad, a la vejez, o a todas las operaciones que acercan o suponen la mortalidad. Los actos de nutrición, generación o defecación los ejercita el hombre entre paredes y a escondidas. Filósofos y poetas grandes se han referido a este arcano. Epicuro, que sin embargo se aplicaba a apagar en el hombre el horror a la muerte, habla de la indignación del hombre por haber nacido mortal. Horacio sabe que ante la muerte el hombre experimenta temor y cólera, porque la siente como una contradicción contra su propia naturaleza. Mortis formidini et ira. Gabriele de Anuncio aborrece la vergüenza de la decrepitud y de la muerte, como el antiguo Mimerno. ¿Qué vergüenza es esa, si el hombre no es culpable? La vergüenza es metafísica, es desprecio por la destrucción de un ser cuya estructura originaria rechaza la muerte. Es vergüenza por un defecto que no es del individuo como tal, sino de la naturaleza. El hombre no se avergüenza ni se desprecia por no tener alas. No tener alas no es un defecto para él, sino por no ser inmortal, porque la mortalidad sí que es un defecto.
La profundidad del fenómeno del pudor se manifiesta también por su involuntariedad. El hombre se ruboriza de la propia y de la ajena erranza. Aún muy a su pesar, el rostro se inflama. No es la persona la que se avergüenza, sino la naturaleza de la persona. La frente arrugada y el rostro apesadumbrado son en todas las naciones signos de tristeza. Pero más profundo que el pudor de la naturaleza es el pudor de la persona, que es la vergüenza por el defecto moral del cual la persona es causa. Su forma moral ya no es un puro sentimiento, sino un acto libre de conocimiento del propio defecto y de detestación voluntaria del voluntario defecto, es decir, de la culpa. El fenómeno del pudor resulta aún más profundo si se lo contempla teológicamente. La libido es la más amplia desobediencia que se opera en el hombre, carente de armonía a causa del pecado original. Fue ciertamente una exageración, o más bien un error grave, popular, aunque no de las personas instruidas. En el infierno y en el purgatorio de Dante, los lujuriosos están en el lugar de más leve pena, al ser portadores de la más leve culpa. Hacer del pecado carnal el pecado esencial, esto no es bueno. Sin embargo, es cierto que la concupiscencia, aún no coincidiendo con el pecado, es el síntoma máximo del presente estado del hombre pecador por naturaleza. La sujeción de la parte vidente y racional a la parte ciega e instintiva del hombre es máxima en la consumación carnal, que en su cima constituye un momento de delirio y pérdida de la conciencia, anulándose la percepción misma del significado unitivo del acto. Considerada a la luz de la religión, la vergüenza del sexo pertenece a la esfera profunda de la realidad humana, y si se frivoliza con el pudor, reduciéndolo a la esfera meramente psicológica o sociológica, se niega todo el drama del amor y el sentido del combate moral. Muy al contrario, es el signo de la escisión causada en la naturaleza humana por el pecado. A causa de tal escisión, la voluntad de gobierno resulta gobernada y necesita preservar su señorío moral con un combate perpetuo. No está encadenada a la concupiscencia como pretendía Lutero, sino que está encadenada al combate contra la concupiscencia. Y en este combate consigue la victoria, pero es una victoria siempre en acto, puesto que en acto es el combate. Por tanto, las doctrinas modernas enemigas del pudor olvidan el combate y celebran la lujuria como la liberación total. En la famosa obra de Reich, La Revolución Sexual, editorial Roca, México, 1976, se proclama que la felicidad del hombre consiste en el placer sexual, y por tanto todo impedimento a la libido debe apartarse por constituir un impedimento para la felicidad, siendo la prohibición moral la suprema prohibición, ya que persiste pese a toda transgresión, resurgiendo con más ímpetu a cada una de ellas. La emancipación respecto al pudor se identifica ahora con la felicidad. De aquí procede en línea teórica la negación de todo finalismo y de toda ley en la actividad sexual, y en línea práctica conduce a lo que vemos habitualmente, lamentablemente ya instaurado en nuestras sociedades que tanto se han alejado de Dios. En línea práctica, la abolición del matrimonio, el concubinato, el coito público, los ayuntamientos antinaturales, la panmixis o la minimización del vestido, la homosexualidad defendida a capa y espada. En el fondo del erotismo está un concepto espurio de libertad, según el cual
el dependiente desconoce la dependencia de la idealidad imperativa de la ley que está inscripta en el fondo de su propia naturaleza. Muchos documentos episcopales sobre la sexualidad no tienen ninguna profundidad religiosa. El impudor no es condenado en virtud de la prevaricación moral que implica, sino puramente como un desarreglo de la mecánica vital y como un impedimento para el desarrollo de la personalidad. Estas no son razones teológicas. No se establece ningún nexo con el pecado original. No se considera la escisión entre el hombre y la ley moral. No se adoptan ni siquiera los términos de castidad y de pudor. Vamos a algunos ejemplos. El cardenal Giovanni Colombo, cardenal arzobispo de Milán, en la homilía de Pentecostés de 1971 sobre el amor como principio único de la unión de los esposos, no hace mención ni del fin generativo, fin primario, ni de la ley divina, ni conoce otra motivación para la continencia que la maduración de la persona, fuera de la cual la sexualidad se convierte en causa de frenos psicológicos y sequedades afectivas a veces irreparables, y que por consiguiente daña y deforma el proceso de maduración personal, asegura el cardenal. Observatorio Romano, 5 de junio de 1971. También la carta pastoral de los obispos de Alemania, que se puede leer en Observatorio Romano, 18 de julio de 1973, parte de una antropología que no es católica. Afirma que la sexualidad informa toda nuestra vida, y por ser cuerpo y alma una unidad, nuestra sexualidad, dice, determina también su sensibilidad y fantasía, nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Deseando no agravar los cargos, al juzgar estas afirmaciones del episcopado alemán, quiero tener en cuenta el general circiterismo teológico del episcopado moderno, y por tanto no tomo rigurosamente estos términos utilizados, pues si no sería directamente condenatorio. Pero la antropología aquí subyacente está lejos de la antropología católica, en cualquiera de sus escuelas, según la cual, sabemos, el sexo no está en el alma. La forma de toda la vida no es la sexualidad, sino la racionalidad. La definición clásica, asumida en el Concilio Lateranense IV, es justamente el principio primero que da el ser a todo el individuo humano. Anima rationalis es forma substantialis corporis. Por tanto, decir que la sexualidad determina el pensamiento y las decisiones de la voluntad es una afirmación contraria a la espiritualidad del hombre. Son más bien definiciones y afirmaciones genitalistas. Esta consiste propiamente en que el alma que informa al cuerpo es una actualidad que no se agota informando al cuerpo, sino que es subsistente como forma. De esta facultad emergente de la materia proviene la aptitud para lo universal y con ella la elección libre que alcanza a la universalidad del bien y no se restringe solo a los términos de lo particular. Si la sexualidad determina la decisión no puede ser libre. A este respecto se podría decir que la facultad sensitiva, nutritiva y respiratoria informan toda la vida. No es así. La integran con varios grados axiológicos, de los cuales el que caracteriza al hombre es el racional, no la facultad nutritiva o respiratoria. Posteriormente, en un pasaje del documento, se invierten la ética y la ascética del pudor. Se trata de aquel en el cual, al condenar las relaciones prematrimoniales, se abandona la cautela tan predicada en el pasado acerca de las ocasiones próximas de pecado, y se defiende la familiaridad entre los sexos como si ponerse en tentación fuese un síntoma de madurez moral. Justamente por eso estamos como estamos. Incluso si subsiste el peligro de que estos encuentros desemboquen en relaciones sexuales, dice el documento, y que conduzcan a un vínculo prematuro, no es justo rechazar o intentar evitar este pequeño avance en la maduración de la capacidad de amor de los hombres.
Esto es increíble, escrito verdaderamente por enemigos de la Iglesia. Y es la Conferencia Episcopal de Alemania. Resultan implícitamente eludidos dos principios de la moral de la Iglesia. El primero es teológico. Al haber perdido la naturaleza, la integridad a causa del pecado original, y por consiguiente, habiendo perdido su señorío, la parte más elevada del hombre, la debilidad ante las solicitaciones sexuales es la condición misma del hombre. El segundo punto es propiamente moral. Ciertamente, aproximarse al pecado sin caer en él no significa haber caído en ese pecado, y no es pecado por ese motivo, sino por la soberbia y la presunción de no caer, implícitas en la conducta de quien se arroga una fuerza moral capaz de contrapesar todo impulso contrario a la ley. La máxima salus mea in fuga, que presidió la ascética católica, está ahora olvidada y pospuesta a la idea de la madurez personal y de la educación para el amor.